ISCAM presenta. Señoras y señores, bienvenidos a un episodio más de La Voz del Mayoreo. En esta tarde, noche, depende de dónde nos estén escuchando, con un tema verdaderamente apasionante. Todos hemos estado en un centro de consumo. No puedo pensar en nadie que me esté oyendo que no haya estado en un restaurante, en un bar, en algún antro por ahí, en alguna etapa de su vida, en algún hotel incluso, y solo por extender el argumento, donde adentro habrá varios de estos centros de consumo. Y precisamente de eso vamos a hablar, pero veamos dos datos que me llamaron poderosamente la atención. Uno, si hiciéramos un corte de caja, 15% más de centros de consumo existen hoy en México de lo que existían antes de la pandemia. Y esto es buena noticia. La que no es tan buena noticia es que si hacemos una revisión de la inflación en centros de consumo en 2024 respecto a 2023, creció 11.7%. Poco más del doble de la inflación oficial del Banco de México. Entonces, no es un lugar fácil para decodificar, pero tiene una amplia relación con el mundo del mayoreo. Y para eso, para platicar de ese mundito que ahí ocurre, de esos engranajes, tenemos a Horacio Núñez García aquí con nosotros. Algunos de ustedes ya lo han visto a lo largo de su amplísima carrera en este mundo. No es casual que lleve 19 años como socio director en centros de consumo en ISCAM, sino se trata también de una persona que antes trabajó una década en Bacardí, lleva 350 estudios en su haber de mercado de, por cierto, chile, dulce y manteca, y este hombre, mercadólogo de profesión, MBA por el TEC, es una persona que entiende de finanzas, graduado del AD1 del IPADE, pero un apasionado del mundo del mayoreo, los productos y ahora su vida, el centro de consumo. Bienvenido, Horacio, a este programa. Muchas gracias por la invitación y saludos a todos. Ya me adelanté un poco en qué define un centro de consumo, pero ¿qué me faltó a la definición? ¿Qué tenemos que entender de la conceptualización de un centro de consumo? Mira, un poquito como su nombre lo dice, es un lugar, un establecimiento en donde se consume directamente un producto, o sea, los productos. Llámese, y hablo fuera de casa, ¿no? O sea, o sea, nosotros estamos acostumbrados a comer en nuestra casa, a consumir nuestros productos en casa, pero justo ese es un centro de consumo, un lugar a donde vas fuera de casa a consumir productos, ¿no? Y está muy relacionado esta industria a, como lo definiste muy bien hace rato, restaurantes, y llámese desde niveles populares, fondas, taquerías de la esquina, etcétera, que esas no las medimos, pero juegan dentro del universo del centro de consumo. Después, hasta los grandes cadenas o los muy caros establecimientos, pues ahí están todos los restaurantes. Los bares, y los definimos, nosotros iremos platicando durante la plática de cómo definir uno de otro, y es muy fácil para nosotros, como tenemos la venta total del establecimiento, lo definimos por proporción de venta. Es decir, menos del 50% de su venta de alcohol es un restaurante. Entre el 50 y el 75% de su venta de alcohol es un bar. Abre todos los días de la semana en horario nocturno. Todavía no conozco ni uno que abra en la mañana. Si tú lo conoces, pues dime para darme una vuelta. Y el antro, que es casi puro fin de semana y en horario nocturno, en promedio abre 3 días a la semana y más del 75% de su venta son bebidas alcohólicas. Entonces, así lo podríamos definir a muy grandes rasgos, ¿no? Ahora, ¿por qué una persona que está en el mayoreo y que a lo mejor está atendiendo un centro de distribución, está en administración, está en otra cosa de esa enorme cadena de valor, debería entender que hay una amplísima relación de los centros de consumo con el mundo del mayoreo? Claro. Aquí y en otras latitudes. Claro, ¿no? De hecho, sí la hay, y yo te diría inclusive que se va reforzando cada vez más. ¿En qué sentido? A ver, la primera relación es el mayorista de vinos y licores, pues está completamente relacionado. Es el que surte al centro de consumo. Yo te diría
que, lo hacemos de vez en cuando en temas de censos, y al preguntar al centro de consumo de dónde surte su parte de bebidas alcohólicas, el 90% debe surtir del mayoreo. Un 10% aprovecha alguna oferta del autoservicio o clubes de precio o alguna importación directa, pero en realidad el mayorista es su proveedor más importante, primario. Eso hablando de bebidas alcohólicas. Y pasando a alimentos y bebidas no alcohólicas sí es muy común que lleguen directo. Pensemos en las grandes refresqueras. Correcto. Obviamente ellos tienen un departamento especializado que va al centro de consumo y vende, ¿no? Pero pensemos en alimentos. Entonces ahí sí, otra vez, el mayorista vuelve a jugar un papel muy importante. Y tenemos dos, perecederos y no perecederos. Perecederos van y compran en centrales de abasto, o centrales de abasto surte al centro de consumo, que es muy importante los perecederos, y por otro lado los no perecederos, que el abarrotero, el mayorista abarrotero, es el que los surte directamente. Entonces, por eso es esa relación tan cercana. De hecho, nosotros nacemos como una solicitud de la industria y del mayoreo de decir, oye, ¿cuánto pesa el centro de consumo? ¿Qué oportunidades tengo? ¿Qué tendencias tiene el centro de consumo? El centro de consumo, recordémonos que sigue siendo el aparador de las marcas, sigue sobre todo de bebidas alcohólicas, sigue siendo la puerta de la moda, de las categorías, de las subcategorías, de las marcas. Entonces, así juega el centro de consumo. Todo lo que se refleja en el centro de consumo primero, después es muy probable que se refleje en el consumo general y más masivo. Ok, interesante. Sí. Vamos a desglosarlo desde el punto de vista de negocio, ¿no? Sí, el centro de consumo, independientemente de estas fronteras con respecto al alcohol que marcaste, que están interesantísimas, tiene básicamente tres estructuras de costos fuertes, ¿no? Sí. Los metros cuadrados que tenga, al costo que los esté la renta, y correcto. La habilitación que tenga, una muy sencilla, una muy sofisticada, pues son metros cuadrados. Sí. Tiene personal para el estándar de servicio que tenga que dar. En un mundo donde el salario mínimo impacta y la masa salarial en este país se ha encarecido porque llevamos 4 años continuos de un incremento más que proporcional a la inflación general del país del salario mínimo generalizado. Y tercero, todos los insumos que mencionabas. Ahorita metámoslos a una canasta independientemente de que sean sólidos, líquidos o gaseosos. Exactamente. ¿Okay? Pero diga, esas tres estructuras, pero 11.7% de inflación promedio, quiere decir que algunos incluso la tuvieron más dura. Claro. Eso es, digamos, venimos de una cola de un fenómeno pospandemia, o es el principio de un futuro que se vislumbra un poco más complicado. Sí. Mira, no, o sea, yo sí creo, sobre todo además por conciencia del centro de consumo y disciplina, que estamos en la cola ya, o sea, en el fin de estos niveles inflacionarios tan altos. ¿Por qué? Porque ya el año pasado, con esta inflación, sí hubo una afectación en afluencias, o sea, en asistencia al centro de consumo. O sea, entonces ya trasladarle el precio al consumidor ya dolió. Ya dolió, ya se echó para atrás. Entonces eso es muy preocupante y el centro de consumo lo siente. ¿Por qué? Porque el operador del centro de consumo está ahí, está en su negocio, igual que el mayorista está en su mostrador. Entonces él inmediatamente palpa. Este sigue siendo un negocio de personas, igual que el del mayoreo, y dice, caray, ya estoy perdiendo comensales. Entonces, ¿qué estoy haciendo mal? Uno, hablamos primero de la cantidad de lugares nuevos. O me abrieron un lugar y entonces me quitó comensales. Sí puede pasar. Me abrieron otro lugar acá y también me quitó comensales. También puede pasar. Pero eso se va acomodando porque el comensal va eligiendo y a final de cuentas, si tú tienes muchos años, pues va a regresar probablemente contigo. Pero ya cuando no alcanza, que es lo que está pasando ahorita con esta inflación tan alta, pues ya se echó para atrás el comensal. Entonces, evidentemente es preocupante y evidentemente es muy consciente el dueño del centro de consumo decir, caray, ya no puedo seguir con esta escalada, aunque, como bien lo mencionaste, esos tres factores impactan mucho. ¿Cuánto cuesta hoy rentar un local en una zona caliente, ¿no? O sea, en una avenida principal, en una zona como la Roma, Polanco, Lomas, la Juárez ahora, que se han ido a los cielos las rentas. Entonces,
Ese es un primer punto. Pero déjame ahí hacer una pausa. Porque Sí, no sí. sé si el concepto de cielo, a mí no me gusta usar caro o barato porque es con Claro. relación a la productividad de ese metro cuadrado. Claro, ¿no? claro, claro. Pero digamos, sí tuvimos un fenómeno post-pandemia donde las rentas comerciales bajaron. Porque, Es correcto. ¿no? Y luego tuvimos unas rentas donde recuperaron su nivel pre-pandemia, que eso significaba pérdida para el inmobiliario respecto a la inflación del periodo. Y luego tuvimos una realidad de ajuste. Sí. Y ese ajuste es el que se ve expresado en este dolor que estás sintiendo. Es correcto. Ese ajuste no puede ser perpetuo, por lo menos Así no es. generalizado. Lo será por zonas, pero no generalizado. Es correcto. Y la oferta también juega. Hay mucha oferta comercial y hay mucha oferta de oficinas por fenómenos estructurales. Así es. En los centros de consumo, ¿tú dirías que ese fenómeno de absorción post está concluido? ¿O lo sigues viendo que por otras razones que a lo mejor no estemos viendo? No tiene que ver con la pandemia, no tiene que ver con el modelo del restaurante, tiene que ver con a lo mejor un fenómeno urbano, un cambio que no... Hay un incremento sostenido. No lo veo así, pero estamos hablando de todo el país. Sí, sí. Mira, la pandemia sí nos cambió. Sobre todo nos cambió, acuérdate, en el sentido de que no podíamos salir a la calle. Sí. Entonces... Eso está muy superado. Pero está superado, pero ¿qué generó? A ver. Generó, le llaman los analistas, una ansiedad de vivir, una ansia de vida. ¿Qué significa una ansia de vida? Tengo ganas de salir. O sea, estuve tan reprimido, aguantar en la casa todo el tiempo. Tengo que ver gente, tengo que tener una experiencia diferente al hacerme yo unos huevos rancheros como normalmente me los hago, a ir a un lugar en donde sí están los mismos huevos, pero tienen un twist especial y además el mesero me conoce y lo extrañé, que además me tratan muy bien, que además veo a quien quiero ver, saludo a quien quiero saludar. O sea, esa ansiedad de vivir, de salir, de disfrutar, de que te atiendan, pues es algo bien importante y una necesidad muy humana. Entonces, eso generó que regresara con muchas ganas el comensal al centro de consumo. Y entonces, ¿qué lo 2022, hizo? 2023. Exactamente, un crecimiento, y no importando la inflación, porque la inflación ya estaba en ese periodo, pero incluso pudo haber ahorrado en pandemia, porque no gastaba lo mismo. Había más. Exactamente, entonces pues eso le generó esta ansiedad por salir, esta gula de vida que le llaman los analistas, o esta ansiedad, y pues que es un fenómeno muy, muy interesante que seguimos, yo creo que viviendo. Al mexicano le gusta salir. Sí. El tema es que si no le alcanza, pues ya se echa para atrás, pero le gusta salir. ¿Qué categorías en bebidas alcohólicas son interesantes en este momento en el tiempo? ¿Cuáles crecen? ¿Cuáles decrecen? ¿Cuál es la visión desde un centro de consumo que cualquier empresario abarrotero debería estar viendo? Claro. Mira, muchos de estos abarroteros y mayoristas licoreros pues son los proveedores, como te digo, del centro de consumo. Yo creo que cada vez están más tomando en cuenta el canal por volumen. O sea, cada vez, simplemente al haber mayor número, que estamos hablando, un crecimiento histórico, o sea, nunca habíamos tenido tantos lugares abiertos como los tenemos hoy, pues ya le empieza a tomar relevancia, igual a las industrias. ¿Y las industrias cómo? Pues estos grandes fabricantes de alimentos, pensemos en una harina o aceites o jabón, ¿no? Para limpieza de los platos, etcétera. Pues ¿qué pasa? Están haciendo formatos especiales ya para el centro de consumo. ¿Por qué? Porque son más grandes, porque por precio por gramo son más baratos. O sea, todo lo que implica esto, ¿no? Entonces, esta expansión, este desarrollo se nota, y se nota de un lado y se nota del otro lado. En la parte de alcohol, y me voy a ir un poquito para atrás, sigue siendo muy relevante en términos de rentabilidad para el centro de consumo. O sea, hace rato me preguntabas fuera de cámaras, oye, los múltiplos que utiliza, etcétera. La verdad es que obviamente las bebidas alcohólicas son un rubro muy rentable para el centro de consumo. Son altos, entonces juega muy bien a favor de la rentabilidad. En México, no podríamos decir que es un fenómeno extendido en país por país. Piensa un poco, sí, pero piensa también un poquito en esto. Mucho orientado al destilado, es muy parecido en todo el mundo, hacia el vino es muy diferente. Buen punto. Porque, por ejemplo, en Europa vas a un centro de consumo y tomas vinos, muy buenos vinos, a un precio, incluso tú lo ves comparado con México y dices, qué barato. Sí. O en el mismo Estados Unidos, con una producción ya gigante
de vino de mesa. Sí. Entonces, hay que tomarlo todo como siempre, como con cuidado. O sea, algunas categorías sí, otras categorías no, pero tienes razón. Entonces, partamos de una cuestión previa. ¿Se ha mantenido el consumo de bebidas alcohólicas dentro del centro de consumo? Sí. Entonces, eso es muy bueno. Consumo generalizado. Exactamente. O sea, ha crecido con relación a cómo ha crecido la industria. Entonces, es algo muy positivo. ¿A qué voy? Que cuando esté sentado un comensal, se consciente y consume con ganas, sí. Entonces, eso es bien importante. Prefiere no ir que sacrificarse en el centro de consumo. Eso es una tendencia del mexicano. Exactamente. ¿No? Oye, si no voy a poder estar y es una tendencia cuando está corto de dinero. O sea, no se da siempre. Si no está corto de dinero, sale y no le importa. Déjate ir que hay. Exactamente. Entonces, afortunadamente, y la evidencia más rápida que tenemos es el 2009. ¿Te acuerdas de la crisis del 2009? De los mercados. Una crisis real. 2009. O sea, un decrecimiento económico. Sí. Ahorita no estamos en decrecimiento económico. Al contrario, seguimos creciendo. Poco, pero seguimos creciendo. Al pasito. Exactamente. Pero es un tren muy pesado que no se frena rápidamente. Entonces, seguimos creciendo. Entonces, el centro de consumo sigue igual. O sea, afortunadamente sigue creciendo. Mucho por inflación, pero sigue creciendo. ¿Se mantiene el consumo de bebidas alcohólicas? Sí. ¿Hay algunas tendencias? Sí. ¿Cuáles podríamos observar? Coctelería, sigue avanzando el tema de coctelería y lo que implica. ¿Por qué? Porque la coctelería también implica insumos como mezcladores diferentes, aguas quinas más especializadas o bitters que les echan a los cócteles. Sí, pero entonces dirías que es una coctelería más sofisticada a la que nuestros abuelos dirían un cóctel. Yo crecí y cuando iba a Acapulco con mi mamá, pues tomaba piña colada. Y yo lo veía, qué padre, o sea, y qué rico sabe. Ya eso era algo sofisticado. Licuado. Exactamente. Pero la verdad, eso ha quedado un poco atrás. Sí. Y hoy tenemos una coctelería mucho más sofisticada. Además, también tomando categorías nuevas. Por ejemplo, Ginebra, que no existía mucho en el país o no tenía una gran penetración. O mezcal, ¿no? Que también es un destilado de agave con denominación de origen, que tampoco tenía gran penetración. Entonces, todas estas categorías nuevas están jugando en esta nueva coctelería. Entonces, esa es una importante. 2, vinos de mesa, que lo mencionaste hace rato. Pero hay un dato. Resulta que el vino de mesa está muy claro que hay un sector de la población que consume más que proporcional respecto al otro. ¿Cuál es el número? Sí, si nos vamos a promedios, se pierde, pero el número es muy simple. Yo mido los lugares, más bien, segmento los lugares por nivel de cheque promedio. Entonces, yo le llamo premium al de nivel más bajo, que es de menos de 600 pesos. Luego, de 600 a 1,200 otro rango y más de 1,200 el último rango, el más alto. Por persona, en horario de comida-cena, incluyendo alimentos, bebidas alcohólicas, no alcohólicas, con impuestos, sin propina. Entonces, todo lo que viene en el ticket menos lo que le hacen hacer. Exactamente. Entonces, eso te pega. ¿Qué sucede? Oye, ¿cuánto pesa uno y otro? Está muy relacionado a la población. 50 y tantos %, nivel medio, premium, menos de 600. En vinos. No, en todo. En todo. De 600 a 1,200, 30 y tantos %. Y el ultra, el de nivel más alto, es el 13% de los lugares en universo. Ahora, tú, contestando a tu pregunta del vino, ¿cuánto consumen este 13% de lugares de nivel alto de vino? El 50% de la venta de vino de mesa. ¿Del país? Sí. 13% de los centros de consumo. 13% hacen el 50% de lo que se consume de vino en ese canal. Exactamente. Entonces, ¿qué pasa? Su penetración está aquí todavía, en la parte alta de la población, y va a tender a bajar. Yo espero que sí, y eso le dará otra dimensión a la categoría del vino de mesa también. O sea que para crecer el consumo per cápita del vino, que andará poquito abajo del litro por persona mexicana, ¿no? Exactamente. Tendríamos que estar bajando a ese centro de consumo de ticket promedio medio. En la medida que no bajes ahí, difícilmente vas a mover la aguja del volumen. De que se genera conocimiento de marca, entendimiento de la categoría en ese segmento y después baja, eso siempre pasa. Entonces va a ir avanzando. Tequila. Hay una nueva subcategoría que es el tequila cristalino. ¿Los números lo reflejan así o es mito urbano? No, tu sentimiento es
realidad. Ajá. ¿En qué sentido? Incluso, voy a confesar algo de ISCAM, pero yo en el 2017, porque también veo parte de vinos y licores, dije que en valor la categoría de whisky venía volando y la categoría de tequila venía decreciendo. Los últimos 6 años, pone del 10 al 17. Y yo dije, en el 17 whisky va a rebasar a tequilas en México. Me equivoqué. No es cierto. O sea, no pasó. ¿Por qué no pasó? Por los cristalinos. Ah, ok. Y pasaron por la izquierda. Exactamente. ¿Qué sucedió? Innovó la categoría con los cristalinos, un producto de calidad, porque si lo es un añejo o es un reposado cristalino, a precio más alto, es decir, se premiumizó la categoría en su precio promedio. Y entonces el consumidor volteó otra vez a la categoría. Esto me gustó. Y entonces empezó otra vez a crecer la categoría. Y te hablaría de 2 subcategorías. Una son tequilas cristalinos y otra tequilas blancos premium. O sea, tequilas blancos de precio alto. Que hay muchas marcas ahí también innovando. ¿Qué connotaciones tiene este tequila blanco de precio alto? Calidad, autenticidad, menos proceso, o sea, menos barrica o menos lo que sea. Entonces, a eso se le atribuye. Entonces, eso tiene un valor y también está respondiendo. En centros de consumo, ¿la cerveza sigue siendo fundamental? La cerveza ¿o ha perdido su peso en relativo? Bebidas alcohólicas en México es un monstruo. Okay. O sea, estamos hablando de 1,200 millones de cajas. Con distribución directa, además. O sea, ellos sí usan al mayoreo, pero muy poco. Ellos, tú los ves, los cambios en la calle. Más o menos 1,200 millones de cajas de 9 litros, estandarizado a la medida de bebidas alcohólicas, y de alcohol serán 50, 60 millones de destilados. Entonces, mira la diferencia. O sea, es brutal. Entonces, la cerveza siempre ha sido un monstruo. Tiene que ver con sus niveles de distribución y tiene que ver con su accesibilidad, popularidad, precio, etc. Pues ahí está. ¿Juega un papel importante en el centro de consumo? Sí, te diría en volumen. Puede ser el 40% del volumen del consumo de alcohol. Sí, pero en valor es el 10%. Pues sí. El 90% se lo comen destilados, vino de mesa y coctelería, en dinero. En cambio, en volumen, en valor, es el 10-15%. Ya. Entonces, es interesante. Entonces, ¿no? Hay que tenerla ahí porque el mexicano demanda. Es consumidor. Ahora, piensa en ti y piensa en lo que ves en los centros de consumo. Es muy común empezar con una cerveza y después migrar a una categoría, ¿no? Sí, sobre todo si vienes con sed y en un lugar donde estés a gusto 30 grados de calor. Exactamente. Exactamente. Los jóvenes están tomando menos, los jóvenes más jóvenes. Sí. Que los adultos jóvenes que le siguen. Qué bueno que respecto a los adultos ya más seniors que estamos representados en el mercado en México. O sea, digamos, ¿cómo está la mezcla? Sí. ¿Hay diferenciación evidente? Sí hay diferenciaciones. ¿En qué sentido? Sí está por muchos estudios, no nada más por nosotros, está comprobadísimo que mientras más adulto, menos empiezas a consumir. O sea, menos consumo de alcohol. Ya te hace más daño, no te desvelas tanto, no eres tan fiestero, tu estilo de vida cambia, si tienes hijos cambia radicalmente, etcétera. Es más alto contenido. Exactamente. Ahora, pensemos en algo estructural en México. Seguimos siendo un país joven. O sea, no hay comparativo con Europa o con Estados Unidos. No lo hay. O sea, nosotros tenemos 10, 15 años menos promedio en nuestra población. Es 26, 27, 28 años. Entonces seguimos siendo un país joven. ¿Qué significa esto? Por eso las alcoholeras, los de los cigarros, siguen tomando a México como algo muy importante, porque aquí seguimos siendo muy jóvenes y el consumo sigue siendo alto. Entonces ese es un tema demográfico, un bono poblacional que tenemos y ahí está. Ese es un elemento estructural. Estructural, de coyuntural, largo, pero ahí está. Entonces eso es muy positivo. Entonces, sí hay menos consumo mientras más adulto eres, sí. Puede empezar, y esto es algo muy negativo, y creo que la industria ha hecho su labor al respecto,
a una edad más temprana el joven a beber, sí comprobado por la Secretaría de Salud, lamentablemente. O sea, en edad todavía no debe beber. Entonces, pues eso es muy preocupante y es muy malo. Ahora, hablemos del legal que drinking para age. quienes nos escuchan de otras latitudes que no sea México, la edad legal para consumir bebidas alcohólicas en la República Mexicana es 18 años. Es la mayoría de edad. Entonces, lo que sí está comprobado también es que de 18 a 35 años es cuando más se consume en términos de volumen, y después de 35 a 60 en calidad. ¿Por qué? Porque ya hay poder adquisitivo. Entonces ya puedes comprar mejores calidades de bebidas alcohólicas. Entonces, Horacio, eso es muy positivo. ¿Los centros de consumo son buenos pagadores para sus proveedores? Mira, yo creo, como te lo dije al principio, el centro de consumo sí sigue siendo un negocio de personas. Okay. Entonces, yo creo que el mayorista o el proveedor que se acerca al centro de consumo, que conoce a su cliente, que es algo básico, y se sienta con él, basta con una llamada para decirle, oye, no me has pagado, compadre. Ahí tienes unas facturitas. Y no te he dejado de surtir. Entonces, ahora, hay centros de consumo como en todos los negocios y en todas las industrias, canijos, por llamarles, administrados por trampas. Por alguna forma, pues sí. Pero yo te diría que si no fuera así, simplemente el mayorista ya no sería un proveedor del centro de consumo. Bueno, pero hay que tener el cuidado natural de un ambiente de negocios de un país latino como es exactamente. Okay. Y déjame nada más rápido acabar ¿Sí? el tema de lo que me dijiste de los jóvenes. ¿Sí? Hay una tendencia, o se empiezan a escuchar noticias en el mundo de que hay menor consumo con los jóvenes. Yo te diría, para México no lo veo. ¿Por qué? Porque yo voy a un centro de consumo joven y los veo bailando, disfrutando, tomando, etcétera. Entonces, yo todavía no lo veo. ¿No ves una diferenciación? No veo una diferenciación. Veo una diferenciación contra otros países, un poco sí, porque en Europa han empezado a surgir categorías de bebidas alcohólicas con menos graduación. Es decir, tienes whiskies de 20 grados, tienes licores de 10 grados, o bajas graduaciones de 2.5 grados. Pues aquí las bajas graduaciones que lanzaron de menor graduación, pues no han funcionado. Son muy poquitas y no han funcionado. Entonces, no lo veo tan evidentemente en México. El mexicano es fiestero, el mexicano le gusta divertirse y las bebidas alcohólicas son un catalizador que le gusta usar. Pues como podrán ustedes escuchar y ver, Horacio es un verdadero almanaque de información en esto de los muy diversos, muy distribuidos y muy distintos centros de consumo en un país que México, no lo olvidemos, tiene casi 2 millones de kilómetros cuadrados. Sí, y a donde vaya, vas a encontrar, más chiquito, más grande, más sofisticado, más modesto, pero vas a encontrar centros de consumo con vida propia y dinamismo, no diría perpetuo porque hay variación en los estilos, pero sí una dinámica que no para. Horacio, deben ustedes de saber que además de ser un profesional en investigaciones de mercado, es un individuo que cuando lo vean ahí en algún evento o se lo encuentren en alguna visita, cuando no está trabajando, es un apasionado del mundo del golf. Sí, me gusta. A la más mínima provocación agarra el pot o el drive. Pero es un hombre que gusta de la buena comida y dicen mis servicios de inteligencia secreta que tu comida favorita es la mexicana. Sí, sin duda. ¿Por qué? Pues por el sabor. Y yo te diría que hoy la oferta de comida en México, tanto mexicana como no mexicana, está en su nivel, en su mejor nivel. Coincido. Para los que no conocen ISCAM, ¿qué mide exactamente y cómo lo hace en un minuto ISCAM lo que ocurre en los centros de consumo? Muy bien. La medición de centros de consumo nace como la segunda medición dentro de ISCAM, después del mayoreo de vinos y licores, junto con nuestra medición del mayoreo dulcero, en el 2005. Y nace como una petición, sobre todo a la industria de alcohol, de entender qué pasa en ese mundo del centro de consumo. Entonces, así nacemos. ¿Cómo lo hacemos? El centro de consumo nos comparte sus ventas de todo lo que vende, alimentos, bebidas alcohólicas, bebidas no alcohólicas, las procesamos, las ordenamos por familias y hacemos el reporte. Cuando yo empecé la medición, tocaba la puerta del centro de consumo y le decía, oye,
¿me puedes dar tu información de bebidas alcohólicas? Y me decían, sí, nada más que el alcohol en mi negocio pesa el 18%. ¿Qué pasa con el 82% restante? ¿Qué le hago? ¿Cómo sé si voy bien o voy mal? Tienes razón. Y entonces decidimos captar toda la información, incorporar lo demás del centro de consumo. Así funciona. El centro de consumo, igual que el mayorista, nos comparte su información de todo lo que vende a nivel producto final. Es decir, yo no sé cuánto compró de aceite, pero sí sé cuántas milanesas hizo con ese aceite, o cuántas hamburguesas, o cuántas ensaladas, etcétera, ¿no? Entonces, así funciona. Pues mi querido Horacio, podríamos estarnos aquí un buen rato, pero ese es el ejercicio que estamos haciendo, sumergiéndonos en ese engranaje silencioso de un mundo que no se detiene, pero que solo a base de minar información se comprende en su justa proporción. Muchas gracias, amigos y amigos. Gracias, Horacio Núñez García. Gracias a ti y a ustedes, auditorio. El encargado de tendencias y todo lo que tiene que ver con las investigaciones de los centros de consumo en ISCAM, aquí en México. Y gracias a ustedes por conectar en este podcast. Si tienen más curiosidad de otros temas y otras cosas y otros fenómenos, no dejen de revisar el resto de los episodios que tenemos para ustedes. Nos vemos en el que sigue, con quien sigue, pero siempre hablando de este apasionante mundo del mayoreo. Muchas gracias por el espacio. ISCAM presentó La Voz del Mayoreo con Mauricio Candiani, una producción de Alenamenti Digital y NN Studio.